Voy a entrar rapidito al estudio que comenzamos la semana pasada, conociendo los tiempos. Amén. Y si usted estuvo aquí con nosotros, usted se acuerda que hablamos de los hijos de Isaacar, que fueron de todas las tribus. Cuando David fue a ser rey, fue la única tribu que completamente, dice la palabra, que entendieron los tiempos, pudieron discernir lo que Dios estaba haciendo y todos estuvieron de acuerdo en seguir a David como rey. Eso es bien importante para nosotros poder entender lo que Dios está haciendo en este tiempo, para nosotros poder asociarnos con Dios, para hacer que lo que Dios ha dicho se cumpla. Porque por más que nosotros queramos, si no podemos conocer los tiempos y entender la temporada en que estamos viviendo bíblicamente, proféticamente, no nos vamos a unir con Dios. Es necesario que nosotros podamos entender los tiempos. Estuvimos hablando de los hijos de Isaacar y de cómo ellos pudieron entender lo que los profetas habían dicho sobre lo que iba a suceder. Es importante que nosotros conozcamos las profecías. Es importante que para nosotros unirnos a la misión de Dios en la tierra, conozcamos qué es lo que Dios está haciendo. Porque Dios no es mudo, Él es un Dios que se ha revelado desde el principio de la creación, se ha revelado al hombre para que el hombre pueda entrar en intimidad con Él y unirse a lo que Él está haciendo. Nosotros cantamos una canción que dice: quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios. Tenemos intimidad con Dios. Ahora no me acerco a Dios por necesidad, como hace mucha gente, sino porque hay una relación íntima, hay amor entre Dios y yo. Entonces yo me acerco a Dios y Dios se convierte en mi prioridad. Buscar el reino primeramente, dice la palabra, ¿verdad? Entonces cuando Él es nuestra prioridad, lo de Él, la agenda de Dios, lo que Él está haciendo se convierte en nuestra prioridad. Ahora no vivimos por nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mientras estamos aquí en la tierra, si vivimos para Dios, debemos unirnos a lo que Dios está haciendo, así como hicieron los hijos de Isaacar, que se unieron, entendieron el mover de Dios en ese tiempo y se unieron a lo que Dios estaba haciendo para que se cumpla lo que Dios había dicho. Si la iglesia no se une, si la iglesia no se mueve, no se asocia con Dios, no se puede cumplir lo de Dios. Mucha gente dice que no somos indispensables. Si tú no lo quieres hacer, Dios simplemente busca a otra persona que se atreva. Pero cuánto más rápido se manifestaría lo de Dios en la tierra si todo el cuerpo de Cristo se uniera a la misión de Dios aquí en la tierra. Sucediera lo que ya Él dijo que iba a suceder, que en los últimos días Él derramará su gloria. Señores, estamos anticipando un mover de Dios maravilloso en estos últimos días. Entonces tenemos que ser como los hijos de Isaacar, poder entender los tiempos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Porque la Biblia ya se cerró, el canon de la Biblia, ¿verdad? Ya no hay otros escritores que están siendo inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Ya eso se acabó. Eso no quiere decir que todas las profecías que hay en la Biblia ya se cumplieron. Hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Entonces Dios necesita que nosotros influenciemos, did I say that right? Influenciemos las condiciones, la atmósfera, para que se manifieste lo profético. ¿Usted me entiende? Tiene que haber una iglesia que se mueva a cooperar con Dios, a asociarse con Dios, para que se prepare el escenario para la manifestación de lo que ya Dios dijo que iba a suceder. Mientras nosotros estemos calladitos, no hagamos nada, no nos interesen las cosas de Dios, Dios sea la última parte de nuestra vida, buscar el reino no es importante. Mientras nosotros nos mantengamos con esa apatía espiritual y esa vagancia espiritual, entonces no vamos a ayudar a Dios. Estamos trabajando en contra de Dios. Fíjese esto, porque simplemente nosotros vengamos a la iglesia no quiere decir que estamos moviéndonos y cooperando y trabajando con lo que Dios está haciendo en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos influenciar las condiciones para anticipar el cumplimiento de la profecía? Además del estudio de la palabra, parte de la respuesta es
que la iglesia debe unirse en oración e intercesión. Hemos estado hablando mucho de la intercesión y de la oración. ¿Por qué? Porque el lugar de la oración en este proceso de la manifestación del poder de Dios es crucial. La intercesión es el medio por el cual la iglesia da a luz a lo profético. Escúcheme bien. Muchos de nosotros Dios ha profetizado sobre nuestros hijos. Y yo conozco mujeres, a mí no me sucedió, pero a muchas mujeres le ha sucedido, que cuando han estado embarazadas le profetizan sobre su bebé. Y le dicen, va a ser un profeta de Dios. Y ya el muchacho tiene 30, 40 años y todavía no se ha visto lo que se le dijo a la mujer. Esas cosas se pelean. Las cosas no suceden por su linda carita que usted tenga. Y porque Dios le dio una palabra a través de fulano y perencejo hace 30 años atrás. Nosotros debemos pelear por lo que es de Dios. Es que la iglesia no ha entendido que si no hay una pelea, si no hay una guerra, no hay victoria. No se va a manifestar lo de Dios. Mire lo que dice la Biblia. A través de la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ninguna profecía se cumple. Y no viene ningún movimiento de Dios en la tierra sin el esfuerzo de un intercesor. Nosotros queremos las cosas regaladas del cielo. Que el cielo se abra, ¡pum! Y que Dios derrame bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Pero antes de eso hay unas condiciones donde el pueblo de Dios se tiene que esforzar, tiene que trabajar, tiene que pelear por lo de Dios, para que lo de Dios se manifieste. Entonces la vagancia espiritual lo que hace es que nos hunde y nos hace trabajar en contra de Dios. Porque Jesús lo dijo, el que va en contra de, como el que riega, el que desparrama está en contra de mí. Si no estamos caminando en la dirección del cielo, si no vamos de acuerdo a lo que Dios está hablando en este tiempo, lo que Dios quiere que su iglesia haga, entonces mis hermanos estamos trabajando en contra de Dios. Nada de significado eterno, dijo Jerry Falwell. Nada que tenga significado eterno sucede sin la oración. Podemos esperar 100 años si queremos y no va a pasar nada, porque lo de Dios se pelea. Miren lo que pasó en 1 Samuel, capítulo 1. Y usted conoce esta historia. Es la oración de Ana, la estéril. Esa oración amarga y triste de Ana. Yo no sé si usted lo ha leído, léalo. 1 Samuel, capítulo 1. Que ella es en una tribulación que ella está. En un llanto amargo delante de Dios. Y esta mujer oraba por la petición de un hijo. Y no solo le entregó un hijo a Dios. Mire cómo ella se esforzó y luchó para que Dios le diera el cumplimiento de la manifestación de ese niño. Usted sabe que Samuel fue el primer profeta de Israel. Y con el nacimiento de Samuel nació el movimiento profético en Israel. Si Ana no se hubiera esforzado y peleado, no se hubiera manifestado lo profético que ya Dios había hablado. Primera de Reyes, capítulo 18, vemos a Elías. Que después que hubo el hambre en Israel, una sequía horrible por 3 años y medio, durante 3 años, él pudo discernir el tiempo, conoció el tiempo y conoció la temporada donde Dios lo había puesto. Y dice la palabra en Primera de Reyes 18, dice que él 7 veces tomó la posición de un feto. Metió la cabeza entre las rodillas. Y le decía al siervo, vete y ve. Y volvía, intercedía. Metía su cabeza entre sus rodillas tirado en el piso. Y rogaba y clamaba delante de Dios. Y le decía al siervo, vete y ve. Y el siervo no veía nada. Porque él estaba clamando por la lluvia. Porque él entendió el tiempo en el cual estaba viviendo. Y volvió otra vez. Él no se rindió. 7 veces metió su cabeza en medio de sus rodillas. Y se tiró al piso a clamar delante de Dios. Hasta que el siervo dijo, allá veo una nubecita.
Y dice la palabra que en casi nada aquello comenzó a llover tremendamente. Pero Elías tuvo que pelear por esa manifestación. 3 años de sequía. En Daniel capítulo 9, cuando Daniel pudo entender el tiempo y la estación, que esto es bien importante, porque ¿qué pasa? Que el profeta Jeremías hacía 70 años, antes de que Israel fuera capturada por Babilonia. Escuche bien, el profeta Jeremías dijo, en Jeremías 25, del 11 al 12 dijo: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. ¿Qué pasa? Que en Daniel capítulo 9, Daniel recuerda la profecía de Jeremías. Y dice la palabra en Daniel capítulo 9, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Los babilonios habían caído. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. ¿Qué pasa? Que Daniel estaba viviendo en ese año. Era el año número 70, cuando Daniel pudo discernir los tiempos y dijo: espérate, este es el año de la manifestación de la gloria de Dios para Israel. Y comenzó a clamar y comenzó a preparar la atmósfera para la manifestación de la gloria de Dios sobre Israel. Y ahí es cuando vemos que el rey Asuero les permite a los de Israel volver a Jerusalén y reconstruir el templo y reconstruir las murallas. Discernir los tiempos. Pero Daniel se puso a clamar delante de Dios. No fue simplemente él reconocer los tiempos. Cuando usted lee el capítulo 9, usted comienza a leer ese clamor, porque no era una oración, era un clamor, donde él pedía misericordia por el pueblo, donde él le pedía a Dios que perdonara la iniquidad de Israel, que no tomara en cuenta su pecado y que cumpliera lo que él había hablado por el profeta Jeremías. Lo de Dios se pelea. La manifestación de la liberación de Israel vino porque Daniel se esforzó y luchó para que se manifestara. Él pudo haber dicho: ay, sí, qué lindo. Ay, gracias, Señor, porque este es el año de nuestra liberación, nos vamos. Y no hubiera pasado nada. Dios siempre busca un hombre con el que haga vallado, que pelee por lo de Dios. Alguien que se atreva. La intercesión es el medio por el cual la iglesia da luz a la palabra profética. Lo profético no se manifiesta sin la oración y la intercesión. Le pueden hablar bonito y darle 10,000 palabras. Yo conozco gente que le han dado palabra profética una detrás de la otra y nunca se ve la manifestación de ella, porque hay gente que simplemente no les interesa pagar el precio por lo que es de Dios, por la manifestación de la gloria de Dios, porque eso cuesta, eso no es fácil. Hay que pelear por lo de Dios. Amén. La intercesión, cuando Dios levanta a los intercesores en la iglesia, es porque Él está a punto de hacer algo. Es porque hay gente que pueden escuchar la alarma que está sonando en el cielo. Cuando Dios levanta gente a orar, es porque hay un movimiento en lo espiritual y Dios necesita manifestar su gloria y hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso es que los intercesores no se pueden rendir. Y cuando el diablo viene a atacar una iglesia, viene a atacar a los intercesores. La gente que ora en secreto. La gente que no se rinde, que se levanta de madrugada a orar, que no le importa pasar un día sin comer, que siente el dolor de lo que parte el corazón de Dios. Gente que ora, gente que gime y clama delante de Dios. Los intercesores se tienen que levantar en la casa de Dios.
La oración debe ser prioridad en la casa de Dios, porque esa es la única manera que se va a manifestar lo que Dios dijo. Es lo único. Entonces nosotros vamos a levantarnos. Por eso el domingo yo sentía una carga muy fuerte con los intercesores. Y yo sentía como que el enemigo le estaba dando muy duro a los intercesores. Y es difícil cuando uno es intercesor y el enemigo te ataca por donde más te duele. El enemigo trae enfermedad. El enemigo trae problemas en los matrimonios, con los hijos, por donde a uno más le duele. Y logra callar al intercesor. Entonces Dios tiene que venir y soltarnos, mano, y darnos bien duro para que se levante de nuevo esa intercesión. No podemos parar de interceder. No podemos. Ese fue el primer punto que yo había hablado sobre los hijos de Isaacar. Y de la manera que nosotros podemos influenciar para que suceda lo de Dios es a través de la oración y la intercesión. Luego hay una escritura en Hechos capítulo 3, versículo 21. Si usted la quiere buscar, la puede buscar. Este es el punto 2. Estamos hablando de discernir los tiempos. Nosotros aprendemos como iglesia a discernir los tiempos como los hijos de Isaacar. Estudiando la palabra de Dios, estudiando lo que dicen las profecías. Y eso no lo puede hacer nadie por nosotros. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Es el trabajo de la iglesia, de nosotros educarnos, de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Ver lo que está sucediendo. Y el número 2, Hechos 3, 21 dice: es necesario, hablando de Jesús, que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Yo quiero leer eso otra vez para nosotros poder entender lo que está sucediendo hoy. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas. ¿Hasta cuándo es que Jesús va a estar retenido en el cielo? Hasta que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Esto lo habló Pedro durante uno de sus sermones después de Pentecostés y justo después de la sanidad del mendigo, cuando ellos iban al templo en la tarde a adorar. Estaba junto a la puerta la hermosa. Usted se acuerda que le dijeron: oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. ¿Usted se acuerda? Después de esa sanidad, de ese milagro, Pedro comienza a predicarle a todos los que estaban allí. Y predicando, él les dijo esto por el Espíritu Santo. Entonces, este versículo nos ayuda a entender más claramente lo que Dios quiere decir al discernir los tiempos y las temporadas y las estaciones. Y este es un versículo que algunos eruditos lo encuentran un poquito humillante para Jesús. Porque dice otra versión que Jesús debe permanecer en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas. Y luego puede salir. Que Él debe permanecer en el cielo. Que Jesús se someta a ser retenido en el cielo. ¿Ve? Habla de su corazón, porque el corazón de Jesús es poder buscar a su novia sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Poder venir y buscarnos a nosotros. Ese es el deseo de su corazón. Juan cierra el Apocalipsis diciendo: el Espíritu y la novia dicen ven. Y el que da testimonio de estas cosas dice: sí, ven, Señor Jesús. Es el anhelo de Jesús venir a buscar a su novia, de poder ya estar nosotros juntos para siempre. Pero dice que no lo hará hasta la restauración de todas las cosas. Él se somete a la voluntad del Padre. En la costumbre judía, antes, en ese tiempo, cuando un hombre se casaba, se le preparaba una casa para él en la casa de su padre.
se hacía en el techo plano, se construía una casa, pero siempre se hacía en la casa del padre. Y solamente el padre sabía cuándo ese lugar iba a estar listo para que el novio fuera a buscar a su novia. Y es lo mismo con Jesús. Cuando sus discípulos le preguntaron, él les dijo, no es para que ustedes estén preguntando los días, el momento y el tiempo específico. No. Porque eso solamente lo sabe el Padre. Y dice la palabra que dice que él, en Juan 14:2 dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en Mateo 24:36, él les dice, solo el Padre conoce la hora, ¿verdad? Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni siquiera el Hijo. Solo el Padre. Jesús está retenido en el cielo para que nosotros nos preparemos. Dice la restauración de todas las cosas. Y restaurar es volver a alguien o algo a su estado original por el cual fue diseñado. Porque hay gente que piensa que ser restaurado es yo volver a ser quien yo era antes. No. Es ser lo que Dios diseñó para que tú fueras. El plan y la identidad original dada por el Creador. Eso es restauración. Por eso cuando nosotros hablamos de restauración dentro de la iglesia, estamos hablando de una sanidad, de una transformación que no es nada que se parece a lo que tú eras antes. No, jamás. Es hacer a lo que Dios diseñó para que tú fueras. Y está hablando de la restauración de todas las cosas. Él ha redimido a la humanidad. No tan solo ha redimido a la humanidad, sino que quiere restaurar todas las cosas. La iglesia fue diseñada para demostrar la sabiduría múltiple de Dios. Eso está en Efesios 3:10. La semana que viene vamos a ver eso. Y a lo largo del nacimiento de la iglesia perdió los dones quíntuples del ministerio. Entonces, Dios quiere restaurar todas las cosas. Y desde el comienzo de la iglesia, vemos la historia de la iglesia, vemos cómo la iglesia fue en decadencia. Y estamos ahora viviendo en un tiempo, en estos últimos 500 años, estamos viendo cómo la iglesia está siendo restaurada nuevamente, volviendo al diseño original de Dios. Estamos viendo los dones levantarse dentro de las iglesias alrededor del mundo. Los apóstoles se están levantando, los profetas se están levantando, los maestros, los evangelistas, los pastores. Hay un movimiento en cada rincón de la tierra donde el Espíritu Santo está restaurando los dones a la iglesia. Y eso no lo podemos ignorar. La semana que viene vamos a hablar un poquito sobre eso, de cómo la iglesia ha pasado estos últimos 500 años desde su principio y cómo estamos nosotros ahora en un nivel diferente. Por eso tenemos que discernir los tiempos. Él está restaurando la unción, los dones espirituales. Yo no sé si usted se siente diferente, pero hemos visto mover unciones y avivamientos en diferentes lugares. Pero que últimamente como que Dios está levantando la iglesia con una madurez diferente. Los hijos de Dios se están levantando, pero no es por sentimiento ni por emoción. Como que ha venido a sacudirnos el Señor. Y los que son de verdad se han mantenido. Y los que estaban flojos se los ha llevado la corriente. Y Dios está renovando los dones, repartiendo dones dentro de la iglesia. Esta escritura en Hechos 3:21 se refiere a todas las cosas que Dios restaurará. Y eso finalmente se refiere, por supuesto, a la renovación de los cielos y la tierra en la fase final del programa de Dios. Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Okay? Hasta ese momento, Dios estará restaurando todas las cosas. Amén. ¿Cómo puede la iglesia cooperar con el Espíritu para que podamos apresurarnos a no obstaculizar los propósitos de Dios? Porque podemos ser impedimentos. ¿Cómo nosotros podemos movernos a eso? Debemos conocer los tiempos, las profecías que están registradas.
hay profecías que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, Daniel 9 habla del tercer templo judío. Y ya voy a acabar con esto. Todavía no hemos visto ese tercer templo. Conocemos el primer templo de Salomón, que fue destruido. Conocemos el segundo templo, que fue construido después de Daniel 9. ¿Usted se acuerda? El rey Asuero les permitió regresar a reconstruir el templo. Y reconstruyeron el templo. Y los viejitos que vieron, que habían visto la gloria del templo de Salomón, dice la palabra, que mientras todos los demás celebraban y hacían fiesta, ellos lloraban. Porque el segundo templo era una pitrafa comparado con el primero. Viene un tercer templo. Y eso todavía no lo hemos visto. En Daniel 9 también, Isaías 14, en el Apocalipsis 13 y 18, habla de la Gran Babilonia, de donde saldrá el anticristo. Eso todavía no lo hemos visto. El anticristo viene y eso se va a revelar. Bueno, también falta la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis 5 al 19. La gran tribulación viene. Está el rapto de la iglesia, que todavía no ha sucedido. Está la segunda venida de Cristo. Mucha gente confunde la segunda venida de Cristo con el rapto de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Porque la Biblia dice que Él estará en las nubes. Él no va a llegar a la tierra. Falta la segunda venida de Cristo, será cuando Él venga a reinar con nosotros por un milenio aquí en la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo. Falta el juicio del gran trono blanco, donde Dios el Padre juzgará a los que no creyeron en Cristo. Ahí no vamos a estar nosotros. Y finalmente vendrá el estado final del cielo nuevo y de la tierra nueva, donde nosotros vamos a reinar por siempre con nuestro Señor Jesucristo, por toda la eternidad. Faltan demasiadas profecías que todavía no se han cumplido. Entonces, entender los propósitos de Dios, como los revelan esas profecías, es lo que nos ayuda a nosotros a entender en qué parte estamos nosotros del plan de Dios. El miércoles pasado hablábamos de cómo Jesús le habló a los discípulos y le dijo: cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra y que se levanten reino contra reino, no se turben porque todavía no ha llegado el fin. Les dijo: al fin llegará cuando este evangelio se predique en todas las naciones, en todo lugar. Mis hermanos, el evangelio se está predicando en todo lugar. Hoy en día por las redes sociales se alcanzan millones y millones de personas. Este evangelio está corriendo por todo el mundo. Quiere decir que estamos viviendo en los tiempos finales. Cristo viene pronto y nosotros debemos estar pendientes de esas cosas, de lo que está sucediendo en el mundo, para nosotros unirnos a lo que Dios está haciendo. Número 1, debemos comprender cuáles son las cosas que Dios todavía quiere restaurar y que mantienen a Jesús en el cielo. ¿Qué son las cosas que todavía Dios necesita restaurar? Número 2, comprometer a la iglesia en todo el mundo y especialmente a los intercesores a orar e interceder para dar a luz el cumplimiento de esas palabras proféticas y crear las condiciones que traigan los movimientos de Dios en la tierra. Los intercesores se tienen que levantar. No vamos a seguir así mediocre todo el tiempo. Queremos ver crecimiento, queremos ver el mover de Dios. Se tienen que levantar los intercesores. Ya el tiempo de vagancia espiritual se acabó. Yo les digo, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: yo necesito que tú me des más. Hablaba conmigo. Necesito que tú intercedas más. No me estás dando suficiente. Porque desde el comienzo de nuestro ministerio, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: mientras más intercedas, más yo voy a hacer. Si sueltan la oración, menos voy a hacer. Necesitamos, lo que pasa es que esto no puede caer en una persona. Tiene que levantarse un remanente fiel, un grupo de intercesores serios con Dios. Que cuando el Espíritu Santo toque y diga: mira, necesito que te levantes a las 2 de la mañana a orar, que se levanten ahora. Gente seria, gente que no juega con Dios, gente que no está en pecado y quiere pretender que todo está bien. No. Los intercesores viven en santidad. Los intercesores no andan pecando en contra de Dios. Los intercesores están pendientes de vivir vidas rectas delante de Dios, porque son gente de guerra. Y con el diablo no se juega, porque el diablo te conoce. Y en el momento que nosotros pensemos que vamos a pecar y
y vamos a entrar en la presencia del Padre, estamos muy equivocados. Los intercesores son gente seria, gente que dan la vida por Dios, gente que no pecan contra Dios, gente que toman en serio lo que la palabra de Dios dice. Esas son las gente que pueden pararse enfrente del diablo y pelear. Porque el diablo no los puede acusar. Y podemos. No somos perfectos. Cuando pecamos nos arrepentimos rápidamente y cambiamos nuestra manera de vivir. Si yo sé que algo hay en mí que no le agrada al Señor, mi deber es inmediatamente cortar con ese comportamiento. Si estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, debo cortar inmediatamente. Porque ahora no estoy con Él, estoy en contra de Él. Porque no le sirvo para nada. Y Dios está llamando a la iglesia a santidad, a una intimidad mayor. Y esto no es cuestión de una o dos personas, por eso somos un cuerpo. Porque estamos atados el uno al otro, estamos conectados. Entonces, si no nos protegemos, si no nos cubrimos, no vamos a llegar a ver lo que Dios quiere hacer. Así de importante es la intercesión. Lo profético de Dios, el discernimiento viene, pero se tiene que levantar la intercesión. Y lo de Dios se manifestará únicamente cuando se levanten los intercesores. Fíjese que el mismo nacimiento de Jesús, cuando Él fue llevado al templo, que fue presentado, ¿usted se acuerda? Cuando tenía 8 días de nacido. Dice la palabra que Simeón y Ana, quienes habían recibido la revelación por el Espíritu Santo, especialmente Simeón, dijo que él no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y esas dos personas intercedían delante de Dios para que se cumpliera la manifestación de esa profecía que se dio en el principio del tiempo. ¿Usted sabe cuándo Dios habló que venía el Mesías? Cuando Adán cayó. Génesis 3:15. La semilla de la mujer te aplastará la cabeza. Ese fue el anuncio de que vendría el Mesías. Y desde ese tiempo, toda la humanidad, todos ellos esperaban con ansia la manifestación del Mesías. Por eso para Simeón, usted se puede imaginar el privilegio de Simeón y de Ana cuando vieron al Mesías. Que él dijo, ahora me puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al ungido de Dios. Qué privilegio que Dios nos da de nosotros poder ser los que usher. How do you say usher? Que los que damos entrada, los que abren el camino con machete, con lo que sea, con cuchillos, con picos y palas. Abren el camino para que se manifieste lo profético de Dios. No hay nada como eso, mis hermanos, y debemos poder conocer los tiempos y levantarnos. Amén. Yo voy a orar por los intercesores. Si Dios lo ha llamado a la intercesión, yo le voy a pedir que usted pase aquí al frente. Si usted tiene ese llamado de intercesor. Y voy a orar y que se levante ese espíritu de guerra en medio de nosotros. Si usted sabe que Dios lo está llamando a guerrear y a orar y a interceder, yo le voy a pedir que usted venga aquí al frente en el nombre del Señor, en el nombre poderoso de Jesús.